Querido Néstor, un abrazo enorme, ¿cómo estás? Hola Néstor. Pues bueno, las circunstancias para volvernos a ver, pero esa es la vida, ¿no? Un saludo muy especial a ustedes y aquí en Roma ya son las 3 de la tarde, 59 minutos. Y sí, hoy el último adiós, ha dejado esta tierra un hombre irreverente, un hombre, un revolucionario, un hombre que siempre quiso llevar la palabra de la coherencia por delante, que era un inconforme con lo que querían imponer algunos sectores de la iglesia, porque para él eran más importantes los pobres y los necesitados que los altos jerarcas y que los diplomáticos y que cualquier persona. Para él los últimos eran los primeros, y esa grandeza que Francisco dejó durante estos 12 años y un mes largo de pontificado, pues es una huella muy honda que comienza a crecer y que estamos próximos a comenzar a recoger esa cosecha que ha dejado durante estos 12 años. Yo creo que con la muerte de él empieza una nueva fase de lo que va a ser la verdadera resurrección, que de alguna manera él vivió un vía crucis durante estos días. Él vivió su propia fase, pero se esperó hasta cumplir la Semana Santa. Ayer le dijeron, por favor, no se suban ese papamóvil exponiéndose imagínense quién lo iba a detener a él. Y Claro. además llegó hasta la parte de abajo de la vía de la Conciliación y se devolvió cuando veía a un niño, paraba, lo hacía parar y solo iba con su enfermero. Ese es Francisco, y quien, como dicen, ha dejado todo antes de irse. Néstor, te tocó compartir diálogos, entrevistas, un libro que has hecho centrado un poco allí en la figura de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco. ¿Qué gesto, qué palabra de él o qué historia te ha tocado más en tu corazón de hombre de fe también? Bueno, fueron muchas. Él era un hombre que no dejaba de sorprender, no dejaba de... y que nada lo hacía para quedar bien con alguien, o era un calculador para sus acciones. Era lo que le dictaba su corazón. Pero creo que uno de los hechos de tantos que tuvo él fue esa vez que estuvimos en la isla de Lesbos, en Grecia, y que en el regreso subió al avión a 12 personas, todas musulmanas, entre ellos niños, para cambiarles la vida. Era un pequeño gesto, pero y yo ese día pude hablar con él, y él me dijo, esto es una gota en el mar, pero luego de esta gota el mar no es el mismo, y si cada uno de nosotros ponemos una gota, este mundo va a ser mejor. Creo que esos gestos que él hacía con una fuerza, también esa vez, recordar esa imagen cuando él iba en el papamóvil y ve que hay un hombre que está lleno de granos, de brotes en su Sí, sí. cara, y que pide que frenen, se baja, lo acaricia y lo abraza y pone la cara de él contra su cara, que eso dirían cualquiera, no, no, no haga eso porque puede ser, no, no, él no pensaba en eso. Esa imagen fue una encíclica. Mm. Otra que me gustó mucho de él fue cuando acarició el tigre. Cuando creció, ¿se acuerdan que le llevaron un tigre de un circo? A él le gustaban mucho los circos y le llevaron un tigre. Y entonces estaba el tigre y dijo, ¿puedo acariciar el tigre? Y entonces los de seguridad se asustaron, porque dijeron, ¿qué hacemos? Y dijo, no, lo quiero acariciar. Y fue y lo acarició el tigre, y el tigre lo alcanzó a mover la cabeza y él igual se mantuvo. Después, en un almuerzo con todos los cardenales y obispos y gente de la curia, un sacerdote amigo de él le preguntó, Padre Jorge, ¿no tuviste miedo al acariciar ese tigre? Y él dejó de comer, lo miró a todos, dijo, con las fieras que tengo aquí, eso era un gatito. Eso era él, ese Qué era él. bárbaro, qué bárbaro. Bueno, en eso te iba a preguntar, Néstor, primero, bueno, ¿cómo estás? Espero que estés bien en este tiempo de Pascua tan especial. El sentido del humor del Papa Francisco, que no desentona con el anuncio del Evangelio. Eso realmente ha llamado mucho la atención. A vos, ¿cómo te ha impactado esto que cuando vos contás una anécdota, siempre de alguna manera aparece una pequeña sonrisa en la que él nos deja, pero no tiene menor profundidad lo que nos dice? Pues mire que yo he querido despedir y acordarme de él precisamente así, en momentos felices, porque es una gran tristeza, ¿no? Ese 13 de marzo del 2013, hace 12 años largos que él llegó, y haberlo acompañado tan de cerca en su pontificado, haber podido hablar con él tantas veces, que hubo momentos también difíciles, como
cuando estaba, mi madre le descubren ese cáncer en el páncreas y yo tengo que viajar urgente a Colombia y como que le envío una razón con uno de sus secretarios y él me recibe y le muestro, le cuento un poco la historia, le da la bendición a mi madre poniendo la mano sobre el teléfono y él me dice, todo va a salir bien. Pero yo cuando me iba a retirar me dijo, pero no creas que bien es lo que uno cree que es bien. Está como diciéndome, no es que va a haber un milagro y tu mamá va a estar curada del cáncer. Lo bien que va a pasar ahora es que vas a tener a tu madre más cerca. Y Mm. eso fue 8 días después falleció. Entonces era entender esas cosas, pero recordar su sentido del humor era fantástico. Qué- Fantástico porque recuerdo una en especial y bueno, estamos ahí que cuando era la canonización de Mamantula, que vino tanta gente desde Córdoba y entonces que estaba, incluso estaba Leo Dan en ese Ujú. momento Sí, sí. y que estábamos en la sala Clementina. Yo era un argentino colado allí con todos. Y entonces empiezan a cantar la samba de la esperanza y todos cantando y por favor no se sienten en esa silla y todo el mundo sentado en la silla tomándose fotos y por favor prohibido hacer ruido y todos cantando a grito pelado. Bueno, y entonces de pronto Francisco dice, por favor compórtense que van a sacar a todos los argentinos empezando por el vestido de blanco. Él era Enorme. así. Qué hombre enorme, ¿no? Para todo, Néstor, porque decíamos esta mañana, estaba en las grandes cosas del mundo, Mm. en los manejos, la administración del poder, en la geopolítica, pero también en el gesto sencillo de humanidad con quien se tuviera adelante, ¿no? Sin fijarse la importancia temporal de la persona. Néstor, Mm. quería preguntarte, digo, porque hay aquí también un interés periodístico en esto. ¿Se sabe a esta hora la causa eficiente, como dicen los médicos, del fallecimiento del Papa? ¿Cómo suele ser esa información? ¿Cómo se maneja allí en el Vaticano? Bueno, les cuento cómo nos enteramos. Más o menos hacia las 9:37 de la mañana, no, los periodistas y las personas cercanas al Vaticano tienen una conexión por un canal de WhatsApp y por un canal de Telegram. Mm, Y en el canal de Telegram llegó un mensaje un poco extraño que decía, el cardenal, ya habían dicho algo que iba a haber una declaración desde la capilla de la residencia Santa Marta, pero se pensaba que era una misa o por el fin de la Semana Santa, por ujú. la salud del Papa, pero no era muy claro. Entonces, como que los periodistas empezaron a preguntar, bueno, ¿y a qué hora es la misa? ¿Y quién va a estar? Pero de pronto, ¡pum!, sale este mensaje, ¿no? El cardenal Kevin Ferrer, que es el camarlengo, que es el que se queda encargado ahora de todo, informa que a las 7:35 de la mañana su santidad el Papa Francisco ha muerto. Y no queda como, pero no puede decir, pero eso es una fake news porque está en el Telegram del pontificado. Ahí vemos, está el cardenal Parolín, el cardenal Ferrer, el sustituto de la Secretaría de Estado Peña Parra y el monseñor Ravelli, que fue el que leyó ayer el, eh, el el mensaje de Urbi et Ujú, Orbi, ujú. pero fue como tan, yo no, es que creo, les digo sinceramente, amigos, yo todavía no he aterrizado muy bien, yo no tenía, no he dado varias, me han llamado de varios lugares del mundo de todo esto, de hablar sobre el tema, y no he captado como todavía esa ausencia, porque yo creo que un hombre como Francisco no muere, ¿no? No es que Mm. porque físicamente no está, ya se acabó todo, ¿no? Yo creo que, de hecho, pienso que ahora empieza una fase que me hace recordar los tiempos de cuando Juan Pablo II todos decían santo súbito, ¿no? No estoy diciendo nada, pero sí creo que con todo lo que él ha hecho y con lo que dejó en la Iglesia Católica en estos más de 12 años de pontificado, es muy difícil que esa huella se pueda borrar. Ujú. Hay información que no es oficial todavía, Néstor, pero ¿tienen algún tipo de Ah, acceso sí, ustedes? Sí, 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 podés no, sí, comentarnos. tú me has preguntado y entonces lo que se dice es que se despertó a las 6 de la mañana. Bueno, él ayer se veía muy agotado, o sea, Sí, sí. él sacó la voz, no era la misma que había tenido el día anterior. Hubo un momento especial para él que también le habían dicho que no lo hiciera.
y fue cuando se fue a la cárcel, ¿no? A Sí. saludar a los presos. Le dijeron, por favor, evite las multitudes, con 70 detenidos que están con cualquier exposición dentro de una celda, lo que sea, abrazándolos, dándole la mano, dejándose besar la mano, estando con ellos, compartiendo. Se quiso reunir con todos los empleados y todas las personas del hospital Gemelli. Eh, Le dijeron, tiene 2 meses de que tiene que estar en reposo. Imagínense a él decirle 2 meses en reposo. Pues, No. se salió hace poco casi en pijama a la basílica. Eso es una manera de mostrar, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, y yo tengo muchas cosas para hacer y las hago, pero creo que el mensaje más fuerte fue ayer, ¿no? Ayer como que él completó su Vía Crucis, Mm. y de alguna manera en la resurrección de Cristo se despidió de todos. Él pudo haber muerto en el momento que estuvo muy mal en el hospital Gemelli, pero lo de ayer fue un ejemplo de la coherencia que siempre tuvo para hacer todas las cosas. Es un ejemplo de resiliencia, de determinación, de hacer las cosas pensando más en los demás que en él mismo. Él no se ahorró nada. Seguramente un gran dolor que sí se puede llevar a su tumba es no haber vuelto a abrazar a su hermana Elena, pero eso también fue algo que fue circunstancial dentro de lo que le tocó en su pontificado, ¿no? Ujú. Independiente de no haber visitado Argentina como pontífice, creo que eso fue un hecho que lo debió haber marcado mucho, no haberse podido dar ese último adiós a él. Mm. Decías que Sí. lo que se sabe es que se habría despertado alrededor de las 6 de la mañana, 6. Ah, sí, perdón, ves, y Sí, empiezo a sí, contar una cosa y no termino. no hay Es que estoy problema. todavía como en shock. Se despertó, se sintió como mal, creo que llamaban a los médicos, lo estuve mirando, a las 7 tuvo un ictus, que es como un derrame cerebral, y a las 7:30 se fue. O sea, lo que Mm. quiere decir es que no es que hubo una agonía terrible, larga, Claro, eso es lo que se dice hasta ahora. claro. Lógicamente ustedes saben que las autopsias de los papas son secretas, no se conocen, Ujú. pero creo que él dejó todo, Ujú. como dicen eso, cuando no se ahorró un esfuerzo para hacer hasta lo último y para demostrar por qué, por qué fue escogido por el Espíritu Santo y por sus compañeros que fueron a traerlo hasta el fin del mundo, como dice él. Pues él ya ha dejado un camino trazado que difícilmente se puede hacer un regreso, porque lo que demostró Francisco es que cuando hay coherencia y cuando hay determinación, las cosas salen mucho más allá de lo que se presupuesta, ¿no? Pero él no era un calculador, él hacía todo siempre para lograr sus objetivos. Ujú. Néstor, ¿cómo continúa ahora todo? Bueno, en esta sede vacante, digo, para que nos ilustres, nos recuerdes cómo es el protocolo para, bueno, ir sabiendo cómo viene toda la historia, ¿no? Bueno, ahora el próximo miércoles, que esto van a dar unos días, o sea, 2 días, que ya están saliendo muchos vuelos de diferentes partes del mundo, de Argentina, y mucha gente preparándose para venir a Roma. A partir del miércoles van a exponer el cuerpo para su despedida, para el saludo final de sus fieles. Eh, Después van a ser 9 días de duelo, y luego pues van a ser las exequias, van a ser unas exequias muy rápidas porque más simples. Antes eran tres cajones en zinc, en roble, en metal. El Papa ha escogido que solo sea uno en madera. Y por lo general, luego de las exequias pasa a las criptas en la iglesia de San Pedro, en la Basílica de San Pedro. Él ya decidió que su tumba iba a ser en Santa María Mayor. Eh, no va a ser, pero va a movilizar mucha gente. Yo preveo que van a llegar millones y millones de personas en estos días a Roma, porque además después viene el cónclave, ¿no? Después de las exequias, el decano, que es el cardenal Giovanni Battista Re, hace la convocatoria a los 246 cardenales en el mundo, de los cuales 137 son electores, de los cuales estará el cardenal Ángel Rossi. Ujú. Entre los electores, pues serán convocados aquí y comenzará el cónclave, ¿no? Y recordemos que esos 137, 110 fueron nominados por Francisco. Eso no garantiza nada, pero sí hay una gran mayoría dentro de la línea que él dejó planteada, ¿no? Claro. Néstor, ¿en qué tiempo más o menos se calcula que puede ser el plazo del cónclave? Yo creería que estamos hablando de unos 12, 15 días, más o Mm, menos. bien. Están preveyendo un poco, porque además que hay otro proceso que hay que
tener en cuenta que no pasó en el cónclave del 2013, ni menos en el cónclave del 2005. En el cónclave del 2005 no había redes sociales, entonces era un Claro. poco más fácil las cosas. Y en el cónclave del 2013 ya había un poco ya de redes sociales y esto, pero es que estamos en la era de la inteligencia artificial. Ujú. Entonces, la manipulación de información o de noticias o el mismo evitar la fuga, entonces eso va a incluir que la capilla Sixtina va a estar blindada de una manera especial. Ujú. Entonces, seguramente será un procedimiento muy especial que van a hacer la Gendarmería Vaticana junto a otros cuerpos de seguridad y de inteligencia. Entonces, dependiendo también de todas esas gestiones, también ver que estamos en medio de un, de un jubileo, entonces también hay una sobrecarga de hoteles, Claro. de alojamientos. El solo hecho que lleguen, solo en Cardenales son 247, y cada uno de ellos llegan acompañados de una cantidad de personas, más llegan a hacer, o sea, imagínense lo que va a ser las verdaderas romerías en estos Mm. tiempos. Además Ujú. es dejar un papa muy cercano a la juventud, un Claro. papa que los jóvenes amaron, que aman, Ujú. ¿no? Eh, Entonces, a, no, a ver eso. a propósito de esto que decís, creo que se ha confirmado la suspensión por ahora de la beatificación Carlo de Acutis. Carlo Acutis, que estaba prevista creo que para fines de este mes. El domingo que El viene. domingo que viene era justo, Sí, sí. bien, bueno, se ha suspendido eso, en ¿Qué ha principio aplazado? es la información, claro, claro, se ha postergado, me parece que todavía no saben la fecha de cuándo se haría, ¿no? Bueno, Roma va a estar convulsionada, como bien decís, pero entonces deberíamos esperar un cónclave para un poquito antes de mediados del mes de mayo. Sí, más o Claro, menos, sí. claro, bien. Sí, más o menos, sí, esto es lo que podría ser. Y como les decía, ¿no? Hay igual unos sectores ultraconservadores y unas partes de países africanos, inclusive de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Que quieren darle un vuelco a todo lo que hizo Francisco, pero Ujú. hay la esperanza Sí. de que esto pueda continuar, Mm. Por de que último, haya un Francisco segundo. Sí. Hmm. Por último, Néstor, vos como comunicador católico, más allá de, por supuesto, que de la oración, ¿qué nos recomendás a todos nosotros que estamos, bueno, en contacto con los medios de comunicación y con las redes para este tiempo? ¿Qué es lo que pensás que dicte tu corazón para compartir con la gente? Pues estar muy pendientes de medios serios como Radio María, de seguir muy atentos Vatican News, de estar atentos a los medios oficiales, a las grandes firmas, a los grandes vaticanistas, porque desafortunadamente las fake news que vienen y la desinformación que va a llegar, las noticias que se van a decir sobre algunos de los candidatos, lo que, o sea, vamos a estar es un reto grande el que viene porque sabemos lo que se han vivido en unas campañas políticas. Ahora imagínense lo que va a ser para la elección del próximo pontífice, Mm. todas las fuerzas oscuras que van a querer influir. Entonces, por eso la recomendación es que sigamos atendiendo a las fuentes que son las verdaderas, eh, verificar, si leen una noticia, vayan y busquen en otro lado, que están diciendo que este cardenal tiene unos escándalos por no sé qué y no sé qué y no sé qué, pues, reconfirmen, tengan, no importa no salir de primeros, igual es mejor en estos tiempos verificar y rectificar y releer todo lo que va a salir, porque seguramente va a haber una sobrecarga de desinformación, así como información también real, pues también va a haber mucha desinformación. Néstor Pongutá desde Roma, vaticanista, periodista cercano al Papa. Amigo, un abrazo enorme, Néstor. Gracias por este servicio que nos has hecho durante todo este tiempo. Un abrazo. Una alegría volver a hablar con ustedes, pero las circunstancias son así, Mm. ¿no? Ujú. Y bueno, seguimos en contacto. Que estés muy bien. Gracias, un abrazo.